los veo muy de cerca ahora. Quise acomodar las sillas de este modo porque sabemos que estamos más en la intimidad así, podamos estar más cerca uno del otro. Bueno, sean bienvenidos también en su casa a todos los que están viendo vía Facebook. Vamos a comenzar el servicio de esta tarde noche, así es. ¿Le podrías bajar tantito? Creo que es el 11. El 11, por favor. Sí, ok, muy bien. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 23, por favor. Fíjense que algo muy curioso me sucedió cuando estuve viendo Génesis 23 y lo leí. Vamos a darnos cuenta que es muy corto el capítulo, pero cuando lo terminé de leer dije, Señor, ¿y ahora qué digo de esto? Veo aquí como que no hay nada. Y como siempre, ya ves, la verdad, yo lo digo y lo digo sinceramente, nosotros no tenemos nada que decir. Y en esta ocasión sí no veía nada que decir, pero me puse en manos del Señor y su Espíritu y nos dio una palabra corta, pero muy importante como todo lo que hace el Señor. Entonces vamos a estar ahí con nuestras Biblias, pero por favor ayúdenme a orar al Señor. Amado Dios, Señor, aquí estamos y te agradecemos por eso, porque podemos estar aquí delante de ti. Te suplicamos, Señor, en primer lugar que nos perdones de todo pecado, que nos limpies, Señor, de toda maldad, como dice tu palabra, que disponga nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos atentos a recibir tu instrucción, esa instrucción que edifica, que reconforta, Señor, esa instrucción que nos da largura de días, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y entendidos a través de tu palabra, a recibir todo con agrado, porque viene de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que estamos viendo Génesis 23 y es la muerte y sepultura de Sara. Y como les decía, la verdad, incluso comentaristas estuve consultando y hacen comentario del Génesis 22 y viene Génesis 23 y se brincan, como 2 o 3 chequé así. Dije yo, órale, ¿qué es esto? ¿Por qué? Y dije, bueno, pues vamos a ver que el Señor nos hable. Y he dividido este capítulo como está dividido. La primera de ellas es la muerte de Sara, lo que implica la pérdida de Abraham, dolorosa pérdida de Abraham, ¿verdad? La segunda parte de este capítulo es la transacción del sepulcro, en donde Sara va a ser enterrada. Y la tercera, el inicio de la posesión de la tierra prometida a precio de plata. Eso es lo que vamos a ver ahí en ese capítulo pequeño. Y nos vamos a concentrar primero en la vida y muerte de Sara. Génesis 23, vamos a leer del 1 al 2, por favor. Génesis 23, 1 y 2. Fue la vida de Sara. Tienes que bajarle un poco a ese micro, porfa, chécalo cuál es, porfa. Y bájale, porfa. Y si no, yo lo leo de aquí, no te preocupes. A ver. Fue la vida de Sara Ok, yo lo leo, gracias. Hay que apagarlo, por favor, muy amable. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Hermanos, la verdad es de que podríamos pensar que la muerte de Sara no tiene muchos detalles de cómo murió, si fue de enfermedad, de un accidente, si estuvo Abraham presente, si su hijo Isaac estaba ahí al momento de su muerte, cuáles fueron sus últimas palabras. Tendría gran importancia, ¿no?, este capítulo si tuviera esos pequeños detalles. Pero no es así. ¿Por qué? Porque fue la voluntad de Dios conocer solo esto de la muerte de Sara. Yo considero que es porque Sara, a lo largo de su vida como compañera de Abraham, sí dejó una gran enseñanza. Y nos tenemos que enfocar precisamente no en la muerte de Sara, sino en la vida de Sara al lado de Abraham. Y una de las primeras enseñanzas que Sara dejó es esto, que Sara era una mujer sujeta a la autoridad de su esposo.
Dice que la cual le hablaba con respeto y reverencia y le decía mi Señor. Eso lo puedes ver en Primera de Pedro 3:6, si quieres escribirlo o buscarlo, y ahorita lo leemos. Primera de Pedro 3:6. Y dice la palabra de Dios en Primera de Pedro: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, dice el versículo. ¿Se dan cuenta? Sara era una mujer sujeta a su esposo, obediente a Abraham, dice Primera de Pedro 3:6. Sara era esa mujer obediente que obedecía a la voz de su esposo. Y ustedes, mujeres, podrían decir, bueno, es que esos eran otros tiempos, pero la verdad es de que Dios es el mismo hoy y siempre. Y la voluntad de Dios sigue siendo que te sujetes, mujer, a tu marido. Ahora estas palabras, las mujeres del mundo, digo, las mujeres del mundo, no ustedes, sino las del mundo dicen, esas palabras son misóginas. Pero Dios dice sobre esto, hombre, amen a sus mujeres y mujeres obedezcan a sus maridos. Vamos aquí a Colosenses 3:18 y vamos a leer este versículo. Dice la palabra de Dios: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esas son las dos ordenanzas que deja para hombre y mujer, para esposo y esposa. Ahora bien, la sujeción y obediencia no está condicionada. Es decir, si mi esposo me ama, entonces sí, yo voy a obedecer a mi esposo. No. O si mi esposa se sujeta, entonces sí, voy a amar a mi esposa. No. Eso no puede ser condicional, sino incondicional a la obediencia de la palabra de Dios. Es decir, si amas a Dios, entonces tienes que obedecer a Dios. ¿Y dónde dice esto? En la palabra de Dios. Juan 14:21 nos lo dice bien claro. ¿Cómo podemos demostrar que le amamos a Dios? Y Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mujer, si amas a Dios, entonces te sujetas a tu marido. Hombre, si amas a Dios, entonces amas a tu mujer. Pero en el amor que es enseñado por el mundo es distinto. Es decir, si Él me da, yo le doy, porque yo merezco lo mejor. Si Él me quiere, entonces que le cueste. O como dice el que quiere azul celeste, que le cueste, dice el mundo, ¿no? Y la sujeción al marido debe de venir del amor y la sujeción a Dios. El amor a la mujer debe de provenir del amor de Dios también. Sara obedecía incondicionalmente a su marido porque confiaba en su marido, aunque muchas veces se equivocó. Y lo vimos en capítulos pasados. A pesar de que Abraham estuvo dispuesto a dar a su propia mujer para salvar su vida y la de su esposa, claro. Y lo hizo no en una, sino en 2 ocasiones. Abraham se equivocó y Sara seguía siendo obediente. Eso lo puedes ver, la primera de ellas en Génesis 12 cuando fue entregada a Faraón, y la otra en Génesis 22 cuando fue entregada al rey Abimelech, donde estaba viviendo, donde moró Abraham mucho tiempo. Ahora bien, hermanas, como les estaba diciendo, la sujeción al esposo es por obediencia a Dios, no por tener al mejor marido, sino por obediencia a Dios. Y como les dije, sé que en estos tiempos se oyen fuertes estas palabras, pero la verdad es porque el mundo dice que no debe de ser así. Pero recuerden, nosotros no obedecemos o no creemos en las palabras del mundo, sino en la palabra de Dios. Y eso es lo que dice aquí. Sé que hay mujeres casadas con inconversos, pero aún por amor a Dios
Y porque el alma de su marido no se pierda, la mujer puede ganar al marido para Cristo a través de su buen testimonio y de su sujeción al marido. Y eso lo dice en Primera de Pedro 3 también. Vamos a leer Primera de Pedro 3, del 1 al 2. Primera de Pedro 3, del 1 al 2, y dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, la sujeción de la mujer no depende del marido que te toca, sino de la obediencia que estás dispuesta a dar a Dios. Cuando tú te sientas que no puedes obedecer a tu marido, recuerda que si no lo obedeces estás desobedeciendo a Dios. Ahora, claro que hay cosas en las cuales no debes de obedecer al marido, siempre y cuando el marido te esté pidiendo algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, o algo de vida o muerte. ¿Sí me explico? Pero, como les dije, mujeres, la sujeción no puede ser condicionada, porque nosotros nos sujetamos a la palabra, no a la persona. Esta fue la vida de Sara, hermanos, como esposa, como madre. La bendición más grande otorgada por Dios a Sara fue dar a luz a un hijo a su avanzada edad, a la edad de 90 años. Así que vivió el rol también de madre, gracias a la misericordia de Dios, durante 37 años. Tiempo suficiente para influir mucho en la educación de su hijo Isaac. Porque la educación de los hijos es compartida, hermanos. Muchas veces como hombres le dejamos esa tarea a la mujer. O muchas veces como mujer le dejan la tarea al marido. Corrígelo porque hizo esto y el otro. No, todas las quejas que le llegan al marido en la noche cuando llega de trabajar, y quiere la mujer que corrija al hijo, porque ella no lo pudo corregir durante todo el día. Y la educación es compartida de los hijos. Proverbios 1:8 lo dice. Vamos a ver ahí a Proverbios 1:8. O lo da a conocer de esta manera. Dice Proverbios 1:8: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Ahí se están integrando a las dos personas de la familia, el hombre y la mujer. Hermanos, como les dije, la educación de los hijos, las mujeres influyen, y es primordial el papel de una madre con su hijo. La responsabilidad de crianza de los hijos, como les dije, es para ambos, hombre y mujer. El padre instruye lo que debe de hacerse, mientras la madre dirige al hijo a hacerlo. Es lo que nos está diciendo Proverbios 1:8. Les vuelvo a decir, el padre instruye lo que debe de hacerse, mientras la madre dirige al hijo a que lo haga. ¿A poco no, mamás, le dices a tus hijos: apúrate a hacer esto porque tu padre va a llegar? Y tu padre te mandó que hicieras esto. La mujer debe de procurar la convivencia y la armonía en el hogar. Hacen un rol muy importante para generar la paz de Dios en esos hogares. Así que como hombres, nosotros tenemos que cumplir con el rol de llevar provisión a la casa, de llevar sustento a la casa, y un sustento integral, hermanos, en la educación de nuestros hijos. No solamente llevar dinero y desatenderte, sino cumplir cabalmente con todas nuestras responsabilidades y ser partícipes, involucrarnos en la educación de nuestros hijos, porque también habemos hombres que olvidamos esa parte y le dejamos todo a la mujer. Y la mejor manera de que un hogar funcione es cumpliendo cada quien con su rol conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad del mundo. Si el hombre y la mujer trabajan juntos, entonces tienen que repartirse las obligaciones y responsabilidades juntos. Es decir, cuando el hombre y la mujer trabajan al mismo tiempo en una casa,
Los dos tienen que contribuir a lo que se tiene que llevar en el hogar, la limpieza, el orden, los alimentos, y todo eso tienen que compartirse el hombre y la mujer. Pero también cuando la mujer trabaja y el hombre trabaja, como dicen en Estados Unidos, se tienen que compartir los biles. Es decir, se tienen que compartir los gastos. ¿Sí? Porque muchas veces nos volvemos egoístas y no queremos participar en los quehaceres de la casa y somos injustos. Y no es porque lo diga la Biblia, sino porque hay injusticia en eso y a Dios no le agrada la injusticia, ¿verdad? Pero también hay injusticia cuando el hombre trabaja y todo su cheque se le va a todos los gastos de la casa, y la mujer todo se le va en Shein, en Temu, en AliExpress, en Mercado Libre y en todas esas cuentas. Eso me lo estoy sacando de un meme, ¿no?, que encontré en Facebook, no crean que es mi caso. Pero así es, hermanos y hermanas. Necesitamos administrar nuestro hogar con justa causa. Tenemos que ver realmente del lado de la persona. Como la mujer cuando trabaja, es injusto también que todavía después de llegar tú no colabores con ella cuando están preparando los alimentos, o cuando terminamos de comer y no lavar los platos. Eso es injusto también. Como también es injusto que el hombre se quede hasta sin calcetines porque paga toda la administración de la casa y no le queda ni un peso para comprarse calcetines, para no decir otra palabra. Entonces, Sara era una mujer diligente y era una mujer responsable con sus quehaceres del hogar y era una mujer respetuosa con su marido. Y Sara nos da ejemplo de cómo deben las mujeres ministrar sus hogares. Y es por eso que les dije que la vida de Sara era más importante que la muerte de Sara. Sara murió, pero antes de eso pudo crecer junto a su marido en la fe. Y eso espero que sea el deseo de tu corazón, mujer. Ella esperó la promesa de Dios junto con Abraham. Aunque le hicieron reír, ¿verdad?, a Sara cuando le dio a conocer el plan de Dios, ¿verdad? Porque decía, esto no es posible que yo a esta edad yo pueda tener a un hijo y amamantar a mi hijo. Pero Sara siguió pasando las pruebas en conjunto con Abraham. Ella también fue parte de los errores de Abraham, al igual que de los aciertos de Abraham. Ellos realmente vivieron, hermanos y hermanas, una vida como una sola carne. Y ese es el mandamiento de Dios para los matrimonios: vivir como una sola carne. Y es por eso que estoy seguro que la muerte de Sara fue muy dolorosa para Abraham. Dice que le lloró. Pero la vida de Sara fue de gran bendición para Abraham. Vamos a seguir leyendo Génesis 23, del 3 al 6, por favor. Creo que lo voy a leer yo nuevamente. Dice la palabra de Dios: y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta delante de mí. Respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, nuestro señor, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestra sepultura sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará tu sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Hermanos, a pesar que la promesa de Dios a Abraham era heredar la tierra en la cual estaba habitando en ese momento, Abraham sabía su condición de extranjero. Él sabía que él era peregrino, era alguien que no poseía nada de esa tierra, aun cuando sabía que la promesa de Dios había sido esa. Abraham conocía su condición. Él no poseía nada de esa tierra. Hermanos, Abraham se había hecho un renombre por su buen testimonio.
Era conocido como un hombre recto y temeroso de Dios, protegido por Dios, era como un príncipe de Dios. Las historias de Abraham posiblemente fueron esparcidas por toda esa región cuando se enfrentó a esos 4 reyes de la tierra de Ur de los Caldeos, ¿recuerdan? 4 reyes contra 5 reyes lucharon y Abraham salió victorioso de todo esto. Esa fama era tan conocida en esa región que yo considero que estas personas hubieran hecho bien al regalarle ese pedazo de tierra para sepultar a su muerte en agradecimiento de todo lo que había hecho por esa región. Pero recuerden, Abraham estaba pidiendo sepultura en la tierra de Canaán, tierra que había visto, que había Dios dicho, y prometido que iba a entrar en posesión su descendencia. Pero ¿saben qué? A pesar de que no tenía nada, ni siquiera un lugar para sepultar a su muerta, Abraham no le reclamó a Dios, como diciendo, ¿por qué no me has dado esa posesión de la tierra que tú me dijiste que me ibas a dar? Ahora no tengo ni para enterrar a mi esposa. Estoy seguro que Abraham no hizo eso, no lo hizo, sino que por medio de las riquezas que Dios le había dado a Abraham, quiso comprar un lugar para enterrar a su esposa dignamente y para que toda su familia pudiera ser sepultada ahí, incluso él en un momento. Vamos a seguir leyendo Génesis 23 y vamos a leer 7 y 8 nada más. Y Abraham se levantó, Dice la palabra de Dios. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo, ok, ahí lo vamos a dejar y ahorita le seguimos. Abraham, como le reconocían, era como un príncipe de Dios para ellos, pero con humildad y reverencia se puso delante de ellos. Eso quiere decir que inclinó su rostro en señal de sumisión, en señal de rendición. Aunque Abraham tenía el poder y el respaldo de Dios, él no quitó nada a la fuerza, sino que pidió respetuosamente y humildemente la venta de ese lugar. Vamos a seguir leyendo ahí mismo del 8, 9 en adelante, y dice: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Mepala que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Y luego dice aquí, este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todo lo que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, vamos a dejar eso tantito, voy a explicar un poco. Esta era la manera de hacer negocios en esos tiempos, a la puerta de la ciudad. Ahí se reunían, como quien dice, los jueces, los ancianos, los sabios de la ciudad, y hacían todos sus negocios, o llevaban un asunto que podían resolver ellos. Si ya el asunto se escalaba un poco más, entonces sí pasaba en presencia del rey. Pero Abraham estaba delante, dice, de los que estaban en la puerta de ese lugar, para poder hacer ese asunto, para tomarlos como testigos. Y Abraham se postró delante de ellos y humildemente hizo su petición. Vamos a seguir leyendo el 11, y dice, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón, en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham
se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. El asunto sobre la venta de este lugar fue realizada, como les dije, en presencia de todo el pueblo y Abraham. Efrón se notó como que era humilde y condescendiente con Abraham, ¿verdad? Supuestamente se la quería regalar, pero Abraham no estaba dispuesto a recibir dádivas, sino que estaba firme en su palabra para pagarle al dueño lo que él pidiera. El dueño le fija el precio, pero a ver, si no quería vendérsela, ¿por qué le dijo el precio exacto de cuánto costaba? Cuando tú quieres dar algo, no le vas a decir, me costó tanto, te la voy a regalar. Simplemente se lo das. Yo creo que él quería tomar ventaja de la situación en la que Abraham estaba, como muchos de los, de las funerarias se aprovechan, ¿verdad? De la situación muchas veces. Muchas veces se aprovechan de la desgracia de los demás. Y yo creo que esta persona dijo el precio en alto y Abraham no regateó, simplemente lo pagó. Y vamos a ver un detallito aquí de esta transacción. Del 17 al 18 vamos a leer. Dice la palabra de Dios: y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Mepela, al oriente de Menre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Hermanos, un pedazo de la tierra prometida fue adquirida a precio de plata por Abraham antes de partir. Esto es un adelanto de la posesión que en un futuro tendría toda su descendencia. Y fue adquirida legalmente, justamente, pagada con precio. Sin embargo, hoy en día no está en posesión del pueblo de Israel. Abraham había habitado en Hebrón hasta ese día como extranjero, pero no poseía nada de esa tierra. Pero la muerte de Sara sirvió para que fuera adquirida la tumba de los patriarcas y una extensa tierra con un huerto en Canaán. Vamos a seguir leyendo del 19 al 20. Dice la palabra de Dios: después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Menre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultar, recibida de los hijos de Ed. Hermanos, en conclusión, ya vamos a terminar. La única muerte, que realmente es importante fue la muerte y sacrificio de Jesucristo. Porque para que diera fruto ese trigo tendría que morir. Sin embargo, no solo la muerte de Jesucristo es importante, sino su vida, su muerte y su resurrección. Proceso por el cual pasaremos todos. La muerte de Sara fue un preámbulo para poder adquirir un pedazo de tierra de esa de esa promesa que Dios había dado. El Espíritu Santo ha dejado y resguardado este testimonio de la vida en integridad, la dedicación, el respeto y la fe que Sara vivió al lado de su esposo, que a la fecha nos sirve de ejemplo a todos y a todas las mujeres, ¿verdad? Cómo debe de ser un buen matrimonio, cómo la mujer se sujeta por amor a Dios, a su marido. Sara con su vida enseña a las mujeres a ser piadosas y obedientes a los mandatos de Dios. Sara fue de bendición, fue de bendición para su marido por parte de Dios. Lo mismo que deben de ser todas las mujeres de Dios para sus esposos. Esa es el propósito de Dios al otorgarnos la bendición de tener esposas. Proverbios 18:22 dice:
El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Pero recuerda lo que dice, hermano, pon atención. No dice el que busca mujer, sino el que haya mujer. Lo que sí debes de buscar antes que la mujer es su reino, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero la vas a encontrar sin buscarla, si caminas en el camino del Señor. En ese camino la hallarás. Y eso aplica también para las mujeres. Si encuentras marido, es porque primero estás buscando el reino de Dios y su justicia. Si encuentras un marido conforme a la voluntad de Dios, porque cualquier pelagato te lo puedes encontrar allá afuera, en cualquier momento, ¿verdad? Pero si tú esperas pacientemente y buscas el reino y la justicia de Dios, y si es la voluntad de Dios, ese hombre o esa mujer llegarán. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, queremos agradecerte, Padre, por tus palabras. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocer la vida y muerte de Sara, Señor, que nos trae muchas bendiciones. Reconocer que Sara, tu hija, Señor, vivió al lado de su esposo Abraham toda prueba, crecieron juntos, Señor. Ella siguió adelante, Señor, confiando en ti y sujetándose a su esposo, Señor. Y fue de gran bendición la vida de Sara para Abraham, tu hijo, el padre de la fe. Y te agradecemos por ese ejemplo de matrimonio, Señor, porque también queremos, Señor, que los matrimonios en tu iglesia sean de la misma manera, una sola carne para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén, amén, amén.